Ahora vamos a centrarnos en este capítulo 10 a partir del versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay más información, consejos que nuestro Señor Jesucristo dice más adelante, pero yo quisiera que centráramos nuestra atención en solamente estos 4 versículos. Hemos puesto en la pared un mapa de España con todas posibles poblaciones mayores de 5, creo que eran 5.000 habitantes, que aún no tienen iglesia, así como otras muchas poblaciones que no tienen aún ni siquiera testimonio alguno de creyentes. En nuestro país hay una religión oficial que es el catolicismo, pero que, según vemos, está distanciado en sí de lo que sería el cristianismo bíblico. ¡Qué gozo es cuando podamos ir y proclamar el Evangelio y encontrar que hombres, mujeres de diferentes lugares se rinden al Señor Jesús! El gozo de la proclamación y que la gente se convierta al Señor. Bueno, esto es lo que descubrieron y sintieron los discípulos, aquellos 70 que salieron por aquellas poblaciones a llevar el Evangelio. Yo quisiera que pusiéramos nuestra atención en 4 cosas que se desprenden de estos versículos que hemos leído y que creo que se refieren también a nuestro tiempo y que se refieren, por tanto, también a vosotros, a cada uno de vosotros que decís ser cristianos en esta tarde. Nos ayude a meditar y reflexionar para nosotros mismos. Lo primero que podemos ver y sentir es el gozo por el resultado. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor Jesús, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. La tarea que tenían aquellos 70 personas, 70 hombres, era proclamar el reino. Y sabemos que el reino tenía que ver con el rey, y que el rey era nuestro Señor Jesucristo, viniendo a extender las buenas nuevas de salvación que tenían que ver para con él. Y estos discípulos eran una avanzadilla, es decir, que iban ellos por delante de nuestro Señor, entraban en la población y anunciaban que la promesa, el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo estaba por llegar, y que ellos mismos ya estaban proclamando la esperanza de Israel. Y podemos ver que en medio o a lo largo del camino, cuando entraban en las poblaciones, traían esperanza, traían la paz. Si la paz era recibida, la paz permanecía en aquel hogar, en aquella población, y habría gozo con respecto a todo lo que aquello significaba. También nos dice que por donde iban sanando y trayendo ayuda, sostenimiento de alguna manera espiritual y emocional a la gente de las poblaciones, trayendo paz y sanación. Los discípulos, entonces, en esa gira y en esa vuelta y analizando el resultado, señalan o destacan de alguna manera el poder para sanar, para dominar a los demonios. Satanás es la gran fuerza opositora.
Satanás está detrás de toda resistencia para con el Evangelio. Lo podemos ver en el mismo comienzo, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio público y enseguida es llevado a la tentación, y podemos ver la astucia, el poder de Satanás en contra de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual, como luego también vamos a ver, sale victorioso nuestro Señor. Lo podemos ver en las posesiones, en las personas grandes y pequeñas que estaban siendo poseídas, controladas por la maldad, por el mismo Satanás, por los demonios, por los malos espíritus que tenían en ellos. Y nuestros compañeros, nuestros discípulos van por los diferentes lugares y cuando vuelven otra vez al Señor dice, está la influencia y está el beneficio que estamos llevando, hemos visto el fruto, el resultado de tal manera que aún le dicen al Señor Jesús, los demonios se nos sujetan. Ellos mismos no pueden hacer frente a nuestro ministerio, a lo que tú nos has encargado hacer, a la proclamación del reino, el reino de Dios que se ha acercado. Esto mismo lo estamos encontrando hoy en día y no lo podemos negar. Quizá no hay posesiones demoníacas como pudo haber en el pasado, o al menos no somos conscientes de todo esto. Satanás puede actuar con diferentes estrategias en diferentes lugares y en diferentes épocas, pero Satanás sigue siendo el mismo, el gran opositor. Como nos revela el libro de Apocalipsis, Satanás no puede nada en contra del Señor Jesucristo, pero tiene gran poder en contra de los creyentes y en contra de la Iglesia. La astucia de Satanás es engañar, aturdir e impedir que hombres y mujeres puedan rendirse a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Puede que en ocasiones actúen con violencia. Podemos ver cómo la Iglesia hoy en día es perseguida en diferentes lugares del mundo, nos alarma, nos asusta el poder demoníaco. Hasta hace unos instantes Lorenzo me estaba hablando de esa influencia en el mismo Cuba, pero podemos ver en diferentes lugares del mundo. Y decimos, sí, Satanás puede poseer, como lo hizo en el pasado, y puede actuar con violencia y con persecución en otros diferentes sitios, pero realmente el mayor poder de Satanás es impedir que tú, si no eres creyente, llegues a ser creyente. Es impedir que tu mensaje, si eres creyente, no llegue a las personas para que se conviertan. Él va a extender toda su fuerza, toda su experiencia, todo su conocimiento. Por tanto, el mayor daño que nosotros podemos hacer al mismo Satanás es proclamar el Evangelio y tener victoria con él. Lo que más podemos hacer para humillar el poder y la influencia del mismo Satanás es no dejarnos seducir o engañar o limitar y proclamar las buenas nuevas, aun cuando gobiernos, autoridades o situaciones culturales se vuelvan en contra quizá por la influencia del mismo diablo. La grandeza es que nosotros lo sujetemos con la proclamación de las buenas nuevas. Creo que esto es lo que se nos está expresando aquí. No imaginamos que los 70 enviados pudieran ir por los diferentes lugares buscando a los poseídos para librarlos de la posesión. No, su tarea es proclamar el Evangelio, pero conforme proclamaban el Evangelio y extendían la esperanza de Israel, podían ver cómo los malos espíritus eran frenados y eran vencidos. Esta es nuestra tarea. Tendremos que ser conscientes de la influencia, el lugar de Satanás, pero también tenemos que tener conciencia y disfrutar y gozarnos que tenemos un evangelio que no puede ser apagado, que no puede ser vencido y que con él podemos callar al mismo Satanás. Ante esa respuesta, en segundo lugar, podremos señalar esto.
Enseguida nuestro Señor Jesucristo tiene respuestas y siempre son respuestas que nos chocan a primera vista. Los discípulos llegan diciendo, aún hacemos resistencia y los diablos mismos no pueden hacer nada. Y entonces el Señor Jesús les responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mientras los discípulos están por allí extendiendo las buenas nuevas y enfrentándose en choque con las mismas posesiones, los endemoniados, los malos espíritus, nuestro Señor Jesucristo estaba viendo caer al mismo Satanás. Hay diferentes interpretaciones a estas palabras de nuestro Señor Jesús del versículo 18. ¿Qué quiere decir cuando Él veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Bueno, algunos hablan de su caída original, de cuando se rebeló contra Dios en los cielos y quiso ser igual a Dios, como nos dice el profeta, y Dios lo arroja a la tierra, le quita su belleza y su hermosura como lucero y lo hace arrastrarse como una serpiente durante toda la eternidad y no solamente en el paraíso. Allí, en ese mismo instante de la caída, ya fue marcado el destino del diablo y de sus ejércitos. Pero pudiera ser que lo que veía nuestro Señor Jesucristo mientras los discípulos estaban fuera sería la victoria del mismo Satanás en la tentación. Vemos cómo Satanás levanta toda su fuerza para engañar a nuestro Señor Jesús con aquellas tres tentaciones que se nos describen en el desierto y cómo nuestro Señor Jesucristo le responde con toda autoridad y al final el diablo tiene que marcharse vencido. Nuestro Señor no solamente ha venido a cumplir la ley y a agradar al Padre y a salvar a pecadores, sino para también pisar con su propia fuerza a el mismo Satanás. Pudiera ser esa la interpretación. En tercer lugar, una posibilidad sería quizá de una manera adelantada poder ver la victoria sobre Satanás con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En cierto momento, el mismo Pedro es engañado y le dice a nuestro Señor Jesús, no te dejes matar, no te dejes morir. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro es, apártate de mí, Satanás. La gran victoria hubiera sido evitar que nuestro Señor Jesucristo muriera o no sufriera el infierno por nosotros. La tarea de Satanás era evitar que al menos Jesús muriera de la manera en que murió. Pero nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y nos dice que Él fue levantado en gloria y alabanza. Esa cruz es la gran victoria, es el cumplimiento final del plan de Dios para salvación de un pueblo. Y esto fue un instante glorioso, como hemos cantado acerca de la cruz. La cruz significa la victoria. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir y murió. Por supuesto que resucitó y estará ahora en los cielos intercediendo por nosotros, pero es la gran victoria sobre Satanás. O quizá la otra interpretación pudiera ser que nuestro Señor Jesucristo ya está adelantando lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis. Ahora, como ese perro rabioso está encadenado y está haciendo una gran fuerza para arruinar la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí y ahora entre nosotros. Pero nos dice Apocalipsis que no va a haber victoria. Satanás quiere levantar a todas las naciones un gran ejército, incluso sus propios falsos profetas y monstruos para arruinar la obra del Señor Jesús. Con toda la fuerza, el Hades, el infierno golpean contra la iglesia. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis, y así lo dice y señala nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que no hay victoria de Satanás. Y que con la misma presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el diablo será vencido y arrojado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Ese es su destino y ya está marcado. Y quizá lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo ya lo veía.
Eso ya se va a cumplir. Es una profecía, es una promesa de parte del Padre que no puede fallar. Así que yo os doy opción para que podáis coger cualquiera de estas 4 o 5 interpretaciones de este versículo. Yo no cojo ninguna de ellas. Yo las cojo todas. Y creo que todo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es un conjunto. Ya fuera en el mismo momento que fue despreciado, condenado de parte de Dios el Padre, ya sea en la misma victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya sea la victoria en la tentación, sea como nosotros lo queramos ver, todo es un conjunto. Yo he visto caer, dice nuestro Señor Jesucristo, Satanás sigue siendo fuerte. Y como hemos dicho y nos describe, aún él está atado, pero la influencia, el engaño, la astucia, la maldad que lo mueve, es el príncipe de este mundo, es el padre de mentira, sigue estando en medio de nosotros. La oposición sigue siendo fiera, sigue siendo muy fuerte. Pero nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro defensor. Lo que Él ha conseguido está atado y bien atado y Satanás está limitado. Así que cuando veían los discípulos que aún los demonios se nos sujetan, tenemos el poder, la habilidad, la capacidad de poder frenar el dominio de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo tiene que decir, yo ya lo veía. Depende de mí. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo y es su capacidad. No hay poder alguno, ni en misioneros, ni en evangelistas, ni en pastores, ni en iglesias contra Satanás, sino que toda victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros podamos hacer, expresar, avanzar, es por la gracia de la obra perfecta, definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Si Satanás está arruinado y destinado a su propio infierno para sufrir las consecuencias de esta larga oposición a la obra de Dios, no ha sido vencido por tu habilidad, no ha sido vencido por tu astucia, sino que el Señor mismo ya estaba viendo que el destino de Satanás está marcado y no puede ser borrado. Pero ahora vamos a unas líneas siguientes. Cuando los discípulos le han dicho al Señor Jesús, venimos con gozo, venimos con alegría, porque hemos visto que el reino avanza poco a poco y nuestro Señor Jesucristo responde en segundo lugar, Satanás ya lo he visto yo caer, ya está su destino seguro, no os preocupéis por eso. Nos dice en el versículo 19 en tercer lugar, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando tratamos con este versículo, enseguida vamos a esto de las serpientes y de los escorpiones. Y claro, hoy en día ya casi hemos acabado con las pobres serpientes y con los pobres escorpiones, por lo menos en nuestra tierra apenas podemos encontrar algún escorpión. El otro día veía en las noticias, yo creo que serían los chinos, porque los chinos hacen todas estas cosas, pero veía a los chinos que tenían campos de cultivo de escorpiones, inmensos, tenían miles de escorpiones y a cada uno de ellos los cogían con una pinza, le sacaban el veneno, porque con ese veneno, con 1 kilo de veneno, valía no sé qué, cuántos millones de no sé qué, inmenso. Bueno, pues todos los escorpiones están allí en China. No nos tenemos que preocupar que nos vayan a picar porque por aquí apenas vemos algunos. Tener cuidado de todas maneras. Pero yo creo que esto no lo podemos tomar de manera literal. El hecho de que nosotros seamos evangelistas y seamos misioneros, seamos testigos y anunciemos el Evangelio, que digamos, una de las grandes bendiciones de los creyentes de la Iglesia Evangélica de Ciudad Real es que las serpientes les muerden y no les pasa nada y los escorpiones les pican y no les duele. Yo creo que esto no es que nosotros lo aceptemos de manera literal. Estos, como otros versículos o pasajes de las Escrituras, los tendremos que ver en el propio contexto. Creo que las serpientes y escorpiones, está hablando aquí de un lenguaje figurado, como se habla en Apocalipsis.
En Apocalipsis podemos ver los dragones, el fuego, el dragón que sale del mar, el mar que quiere tragar, etc. Y quizá nosotros deberíamos de mirar esto como una señal, como un símbolo, una figura del mismo Satanás, de la oposición que hay alrededor de la Iglesia. La Iglesia tiene grandes enemigos y el Evangelio, nuestro Evangelio, tiene grandes opositores. Y sabemos que cada vez que levantamos la voz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos el perdón de pecado, nos encontraremos con gente en gran oposición. Nuestros hermanos en esta mañana nos decían cómo en el Reino Unido y en Londres, cada vez que se sale a predicar el Evangelio, siempre se encuentran con una fuerte oposición a las buenas nuevas y siempre hay gente que incluso puede llegar a la violencia. A veces los mismos evangelistas en la calle han tenido que llamar a la policía para que les proteja en su derecho y libertad de anunciar el Evangelio. Esos son las serpientes y esos son los escorpiones. Lo que nos dice aquí, fijaros bien, es que nuestro Señor Jesús dice, nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esta no es la parte más importante. Y sobre toda fuerza del enemigo. Es decir, que las serpientes y los escorpiones es el símbolo y la imagen de la fuerza del enemigo. ¿Y nuestro enemigo quién es? Sino Satanás. Satanás sigue estando ahí y sigue siendo fuerte y seguirá oponiéndose a la proclamación de las buenas nuevas y la extensión del reino de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos ha redimido de nuestros pecados y nos ha librado del infierno y nos ha abierto las puertas del cielo, además nos dice, os doy potestad, os doy poder para que podáis oponeros fuerza contra el enemigo. Esto es una realidad. Y aun cuando podamos ver el gran sufrimiento que la Iglesia tiene en diferentes lugares del mundo, nosotros tenemos potestad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en diferentes lugares y en la Escritura, Santiago, el apóstol Pedro, nos está diciendo resistir al diablo. Y si resistir al diablo, huirá de vosotros. O nos dice en otro lugar, no le deis oportunidad al diablo. Con el diablo no se puede jugar. Uno no puede llegar y decir, como hemos dicho en otras ocasiones, en el nombre de Jesús, diablo, sal corriendo. El diablo no va a salir corriendo porque tú pronuncies palabras en bordes de oro, fluorescentes. El diablo no tiene temor lo que tú puedas decir. Lo que el diablo teme es el poder del Evangelio. Es la proclamación de las buenas nuevas de salvación. A eso el diablo no puede hacer resistencia. El poder de las Escrituras. La obra del Espíritu en el corazón de los hombres y de las mujeres. A veces podemos encontrar que vidas cambian. Claro que cambian con la obra del Evangelio, pero si el corazón se queda vacío, nos dice nuestro Señor Jesucristo, pueden venir espíritus peores y dominar aquella casa, aquel corazón, aquella mente. Ahora, donde está el Espíritu de Cristo, allá hay libertad. En el momento mismo que el Espíritu entra en el corazón del creyente, allí ya hay un control completo de parte del cielo y nunca, nunca del infierno. Así que nosotros como creyentes somos llamados a velar en oración, a resistir al diablo, a no darle oportunidad alguna y a vestirnos con la armadura del creyente. Eso es lo que nos dice Pablo a los Efesios, vestir constantemente la armadura del creyente para podáis resistir todos los ataques, artimañas del diablo. Animaros a leerlo de vez en cuando, que sea una parte constante en nuestras lecturas cuando leamos en Efesios capítulo 4, versículo 17, capítulo 6 en adelante. Estamos vestidos con aquello que nos protege y podemos hacer frente con la grandeza y la gloria de nuestra propia salvación. Qué gran cosa es poder decirle a Satanás en medio de las grandes aflicciones que tú puedes experimentar, ya no me puede tocar nada, ya no me puedes dañar de manera alguna, me puedes quitar la vida,
Le podemos decir al diablo. Claro que el diablo puede quitarnos la vida, ahí están los mártires de la iglesia, pero no puedes tocar mi alma, no puedes dañarme. Y podemos ir con toda seguridad y con toda certeza en el trabajo del Evangelio que siempre se cumplirá el plan de Dios. Viste la armadura del creyente y hazle frente con todo el valor y con todo el ánimo. Pero cuidado, siempre cuidado. No podemos enfrentarnos al Evangelio, a la maldad, al imperio de Satanás solamente con unos medios si no hay gracia y no hay conversión en nuestros corazones. Desgraciadamente, a veces, y quizá en medio de estos 70 o de los 12, estaba el mismo Judas. La Escritura nos dice que algunos en el nombre de Jesús pudieron hacer estas grandes cosas y sujetar a los demonios. Pero nos dice el Señor Jesús que para algunos de ellos es apartaros de mí porque no os conozco. No confiéis en el control, dominio o capacidad contra el diablo. Si esa gracia no ha tocado tu vida y no te ha transformado. Lo primero que tienes que buscar es lo que ahora nos va a decir más adelante y quizá es la parte crucial en nuestras vidas. Cuidado, cuidado con que vayamos en el nombre de Jesús haciendo cosas si el nombre de Jesús no ha transformado nuestros corazones. Si tú no tienes la fe salvadora en tu vida, el diablo te puede engañar haciéndote pensar que has vencido cuando en todo caso le estás dando una ventaja grande para que actúe en tu vida. El caso de Judas constantemente a lo largo de toda la historia de la Iglesia será una advertencia. El peligro de la vanagloria, el peligro del orgullo y el engreimiento como creyentes. Una obra gloriosa y un corazón arruinado. Eso será terrible. Cuando pensemos que hemos sido instrumentos de salvación para algunos y no hemos sido capaces de salvar nuestra propia alma. ¿Cuántas personas han podido ser instrumentos para que tú u otros puedan venir al Evangelio y ellos al final han fracasado en sus propias vidas? Antes de ir a anunciar las buenas nuevas de salvación, anúnciate en tu propio corazón acerca del Señor Jesucristo. No salgas a la calle si antes no estás convencido y has dado pruebas de que tú eres del Señor. Porque entonces viene la cuarta cosa importante que se desprenden de estos versículos. Fijaros el versículo 26, que seguramente la mayoría de vosotros conocéis bien. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Claro, no quiere decir que no nos gocemos con la salvación de pecadores. Incluso nos dice en el capítulo 15, cuando podemos llegar en su momento aquí en el Evangelio según Lucas, nos dice el gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se salva. Y nosotros queremos gozarnos con el cielo. Por supuesto que cuando salimos y llevamos el Evangelio, ya sea en el contexto de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestro vecindario, de la calle o de las redes, en la manera que lo podamos hacer, y alguien acepta la buena nueva, es normal y es deseable que nos gocemos. Queremos acompañar el cielo entero, queremos que con los ángeles podamos decir, un alma ha sido ganada. Gloria sea al Señor por todo y cada uno de aquellos que se han rendido al Señor Jesucristo. Esto es importante. El Señor no está diciendo que no se regocijen, sino que es más importante que nos podamos regocijar ahora y siempre en nuestra propia salvación, en que nuestros nombres sí están seguros, que tu nombre esté escrito en el libro. Hay un libro. Bueno, incluso habrá varios libros.
el libro de nuestros nombres, aquellos que han sido elegidos en la eternidad, el libro con todas las obras. Y lo más terrible es que habrá gente que no está en esos libros. Es como cuando en el libro de Nehemías y se van a buscar los nombres de la gente que estaban escritos, de las genealogías, y algunos de ellos no estaban en los libros. Y no podían asegurar que eran descendientes de los judíos. ¿Te puedes imaginar que un día estés en la presencia del Señor cuando se van a abrir los libros, como nos dice en el libro de Apocalipsis, y que cuando tú digas, me llamo fulano de tal, estés buscando en el libro y no te encuentres? Y si resulta que tú has tenido toda tu esperanza y todo tu confort y seguridad de que tus nombres están allí y no están tus nombres. Y que entonces tú puedas estar diciéndole al Señor, pero vamos a ver, si yo he salido a la calle y he estado evangelizando y en tu nombre he hecho aquello y aquello otro, si te hemos conocido, si te hemos oído, incluso te hemos tocado si esto es necesario. Y que tengan que decir, no, pero los nombres no están aquí. Tenemos una certeza y una seguridad completa, que aquel de vosotros que no esté en el libro de la vida no podrá entrar en el reino de los cielos. Y si tú no te provees de todo lo necesario y haces todos los esfuerzos para asegurar de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ahora, más adelante y al final no habrá oportunidad. No se podrá hacer trampa. No podrás sobornar ni a ángeles ni al Señor Jesucristo para decir, apúntame en un rincón. Si no estás, no estás. Esto va a ser terrible y nos avisa Apocalipsis de que muchos no están en el libro o que incluso con esa imagen simbólica serán borrados del libro. Lo más grandioso, el contraste de todo eso, es que tú puedas pensar y decir, como en esta tarde, soy indigno, soy pecador, he estado caminando en contra de este evangelio, le he estado dando la espalda, he confiado en mis méritos y en mis obras, me he dejado engañar largamente por el diablo, he acumulado vacío, incluso inmoralidad en mi propio corazón, soy una ruina, pobre de mí, pecador. Pero he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo, sé propicio a mí. La grandeza es que no importa de dónde vengas, no importa la ruina que hayas hecho con tu vida, el destrozo que hayas traído a tu alma hasta el día de hoy. Si en esta hora y en este instante tú puedes poner tu confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, en este mismo instante te aseguro por la promesa de las Escrituras que tus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Y te puedo decir además que es un gran gozo que tú salgas a la calle día tras día anunciando las buenas nuevas. Que cuando se te dé la oportunidad de decirle a tu vecino y a tu vecina, hay esperanza, hay perdón de pecados. Cuando tú puedas decirle en algún contexto, sea cual sea, mire usted, no confíe en las obras, confíe en la obra perfecta, definitiva y única del Señor Jesucristo. Y esa persona se salve y te diga amén y se una contigo y la puedas ver sentada en este lugar a tu lado porque ha aceptado el evangelio de tus labios, tú te podrás gozar inmensamente por esa persona. Pero el mayor gozo es pensar que tú también estás ahí y que tú también has sido salvo. Lo más extraordinario que te vas a encontrar en el día del gran juicio y cuando todas las puertas se abran y puedas estar ya en las puertas del cielo, no es que algunos no están, como se ha dicho tantas veces, no es que algunos estén, sino lo más grandioso es que tú estés. No tienes ningún mérito, no tienes ningún valor, no tienes ningún sacrificio, ninguna honra, ningún pago que puedas haber hecho para tu salvación, pero qué gozo es que un hombre y una mujer como tú y como yo estén escritos en ese precioso libro. Si estás ahí, si estás escrito, y estás escrito con el pacto, con la sangre, con la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay nada que lo pueda eliminar.
y el gozo de nuestra salvación, la certeza de que tú eres salvo, es una gran fuerza y potencia que nos mueve a las más grandes y extraordinarias de las tareas. Podremos enfrentarnos al mismo Satanás, a todo su ejército y a toda la oposición que podamos encontrar sabiendo en quién hemos creído. Y nuestra certeza de saber que ya estamos ganados por la persona del Señor Jesucristo nos da una certeza y un poder incomparable. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está a nuestro lado y es nuestra fortaleza, ¿quién podrá hacernos frente? Demos gloria al Señor, que nos ha escogido como instrumentos para llevar las buenas nuevas. Llévalo. Proclama el Evangelio. Y recuerda que el mismo Satanás no puede hacer nada con el poder del Evangelio que nosotros anunciamos. Y tenemos la fuerza y la capacidad dada por nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la potestad, la armadura, el valor para enfrentarnos al enemigo. Pero la mayor grandeza es saber que nosotros ya, ahora y por siempre hemos sido salvos en el Señor Jesús. Amén.